Metodologías de investigación cualitativa. Facilitador, doctora Mercedes Torres. Equipo, los investigadores online. Participantes, Contreras Gilberto, Mazarao Carlos, Parra Laura, Sánchez Brenda. Julio del 2014. El método hermenéutico. El término hermenéutico proviene del griego que significa declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. La hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así como estudiar cualquier interpretación humana. Puede decirse que la hermenéutica es una posición que surge como reacción al positivismo. Hacia fines del siglo XIX, a manera de rechazo de una sola metodología de investigación que se adecuaba al método de las ciencias naturales exactas como único patrón para la comprensión racional de la realidad. Características. Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. El círculo hermenéutico es infinito, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad. Es desconstructiva, porque solo desconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. Aplicaciones y ejemplos. Se puede aplicar en la interpretación de la Biblia, así como en la sociedad. Para aplicar este método se toma en cuenta factores como el contexto en el que se desarrolla el objeto a analizar. Por ejemplo, una persona que vive en algún país de América se traslada a uno de África, observando su cultura. Dará una interpretación con base en el contexto que tiene. No es la misma interpretación que daría una persona que radica en ese país. Enfoque actual. Cada investigador tiene su forma particular de pensar y ver los hechos del contexto, dando por tanto explicaciones o concepciones de acuerdo a la manera de ver las cosas. El método fenomenológico. Se define así a la doctrina filosófica que estudia lo que parece, es decir, los fenómenos. La fenomenología es una ciencia de objetos ideales, por tanto a priori universal, porque es ciencia de las vivencias. Es el estudio de los fenómenos como sus experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Su principal representante fue Edmundo Husserl, 1859-1938. Estudió matemáticas y filosofía. Características. El fenómeno se aborda desde el paradigma de la visualización. Lo dado no debe ser explicado, pues la explicación es una realidad. Reducción. Ha de ser imparcial y descriptivo. Cuando la fenomenología alcanza lo que de invariable hay en un fenómeno, deviene en ontología. Aplicaciones y ejemplos. El método fenomenológico refleja plenamente la relación que hace la persona con las propias vivencias, ya que, al tratarse de algo estrictamente personal, no habría ninguna razón externa para pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como dice que lo hizo. Podemos conocer cómo nos sabe a nosotros el chocolate, pero nunca cómo le sabe a otra persona si ella no trata de decírnoslo. Enfoque actual. El método fenomenológico se realiza entrevistando a los sujetos para conocer sus impresiones y es usado con frecuencia en campos como la psicología, la sociología y el trabajo social. La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder constatar lo que la gente dice y lo que hace. Es una de las herramientas investigativas y algunos autores la consideran incluso como una rama de la antropología social o cultural. Rodríguez Gómez la define como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. Características. Tiene un carácter fenomenológico o émico. Con este tipo de investigación el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social.
permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo. Es holística y naturalista, tiene un carácter inductivo, se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social a través de la observación participante. Como alcance la encontramos en la escuela, cuya denominación es la etnografía educativa, la cual sugiere la pedagogía y como por ejemplo la etnografía del espacio digital. Enfoque en la investigación etnográfica. La etnografía utiliza un modelo metodológico cíclico, contrario al patrón lineal empleado por otras disciplinas de las ciencias sociales. Los procedimientos etnográficos tienden a superponerse y ocurrir simultáneamente. La información recolectada y las teorías emergentes se usan para reorientar la recolección de la nueva información. El trabajo de campo es la característica distintiva de la metodología etnográfica. Historia de vida como método cualitativo de investigación. Según el investigador Berríos Rivera, la define de la siguiente manera. Se refieren a la investigación que produce datos descriptivos e interpretativos mediante la cual las personas hablan o escriben con sus propias palabras el comportamiento observado. Este procedimiento no aspira específicamente a escribir la biografía de una o varias personas. El investigador no coloca en el punto de mira principal la conformación de dicha biografía. Por el contrario, se propone conformar organizadamente el punto de vista de uno o varios individuos acerca de un fenómeno social determinado. Características. Se centran en las vidas de los individuos. Imprime carácter más personal que otro tipo de investigación cualitativa. Tienen una orientación práctica y de cambio. Coloca el acento en la subjetividad. En este sentido, la historia de vida como metodología cualitativa busca capturar tal proceso de interpretación, viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones. Pasos o procedimiento. Cornejo propone un interesante modelo de trabajo en 4 etapas. La primera etapa, momento preliminar. Antes de la recolección del primer relato, el investigador debe realizar 2 elecciones ineludibles: el tema y el ángulo de abordaje del mismo, respondiendo a algunas cuestiones suscitadas. ¿Por qué la elección del tema? ¿Por qué investigarlo? En segunda etapa tenemos contacto, negociaciones y contratos. Se trata de definir y aplicar los criterios de inclusión y exclusión de los participantes, delimitar los narradores que van a intervenir y entregarles la información sobre el objetivo y el contenido de la investigación, así como los procedimientos que van a suponer su participación. Tercera etapa, recolección de los datos mediante la entrevista. Los relatos de vida son siempre construcciones, versiones de la historia que un narrador o sujeto interpelado en su historia relata al investigador o narratorio particular, utilizando para ello la entrevista. Y por última etapa, análisis de los relatos. La lógica y la metodología de análisis de los relatos deben estar en función, por un lado, del objeto de estudio y por otro, del tipo de resultado que se desean obtener. Es decir, los métodos de análisis deben adaptarse a ellos y nunca al revés. Estrategia para el abordaje. Entre estrategias para el abordaje tenemos las siguientes: entrevistas, grabaciones de voz, redacciones propias, visitas a escenarios diversos, entrevistas a familiares o amigos, fotografías, cartas y relatos biográficos u autográficos. La historia de vida no puede esquematizarse en un patrón fijo de abordaje. Deberá adaptarse a cada caso específico, a cada vida, a cada objeto de estudio. El enfoque biográfico tiene que ser adecuado en cada ocasión para que resulte un eficiente análogo de la vida a la cual se aplique. Investigación-acción. Origen. El término investigación-acción proviene del autor Kurt Lewin y fue utilizado por primera vez en 1944.
Enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales. Definición. Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas comunes como prerequisitos de las actividades compartidas. El conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación-acción, sino el comienzo. Moser, 1978. El descubrimiento se transforma en la base del proceso de concientización. La concientización es una idea central y meta en la investigación-acción, tanto en la producción de conocimiento como en las experiencias concretas de acción. Características. Contexto situacional. Diagnóstico de un problema en un contexto específico, intentando resolverlo. Generalmente colaborativo. Participativa. Autoevaluativa. Acción-reflexión. Proceso paso a paso. Proceso interactivo. Feedback continuo. Molar. No se aísla una variable, sino que se analiza todo el contexto. Aplicación inmediata. Fases de la investigación-acción. Planificación, acción, observación, reflexión. Acción práctica. Aplicación. Problemas de tipo social, principalmente educativo. Proyectos sociales. Mejoras. Si el proyecto avanza, planificación, análisis y reflexión. Investigación educativa. Estudio de Gómez Nieto, 1991, se abocó a encontrar una alternativa de modelo didáctico para niños menores de 6 años. Investigación educativa de Cron, 2001, como herramienta de aprendizaje para estudiantes y empresas vinculadas con instituciones educativas. Evaluación del impacto perceptual de obras sociales y de infraestructura implementadas en el gobierno de Guanajuato en México. Méndez, Hernández, Sampier y Cuevas, 2009. Estudio de casos. Origen. Ginn, 1989. El estudio de casos consiste en una descripción y análisis detallado de unidades sociales o entidades únicas. State, 1998. Es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. Definición. El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la vida real en la cual el investigador no tiene control. La particularidad más característica de ese método es el estudio intensivo y profundo de uno de los casos. Características. Es particularista. Se caracteriza por un enfoque claramente ideográfico. Es descriptivo. Como producto final de un estudio de casos se obtiene una rica descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la consideración del contexto y las variables que definen la situación. Estas características dotan al estudio de casos de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados. Es heurística, porque puede descubrirles nuevos significados, ampliar sus experiencias o bien confirmar lo que sabe. Es una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Es inductivo, se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene lugar el caso. Las observaciones detalladas permiten estudiar múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con los otros. Pérez Serrano, en 1994. El alcance son los estudios de un solo caso como de múltiples casos.
casos particulares, según sea una o varias las unidades de análisis. En este caso encontramos el caso de un niño autista. El propósito fundamental es comprender la particularidad del caso. Comportamientos raros de un adolescente con un trastorno del desarrollo. Jay es un niño de 15 años, el segundo de 3 hermanos, con una larga historia de retraso o desarrollo anormal. Ha recogido cantidades considerables de ilícitos e insiste en llevarlos consigo. Cualquier intento por apartarle de ese interés hace que se agite. Enfoque. Se caracteriza por un enfoque ideográfico, orientado a comprender la realidad singular, especialmente útil para descubrir y analizar situaciones únicas. La teoría fundamentada es una metodología que relaciona todas las maneras sintéticas y analizadas por el medio de un proceso de investigación. Esto deriva en una teoría donde los datos están muy relacionados entre sí. Entonces, la teoría surge producto de la interacción de estos datos, analizados de manera científica y que te dan un reflejo más preciso de la realidad que se está estudiando. En síntesis, este método identifica con el estilo de recolección de datos y el análisis teórico a través del cual se hace posible la construcción de hipótesis y se compara constantemente con la teoría de los datos que van surgiendo de la investigación. Sus principales representantes fueron Strauss y Kuhn. Características. La recolección de datos y el análisis transcurren de manera concurrente. Capacidad de pensar de manera abstracta, sensibilidad a las palabras y acciones de las que responden a las preguntas. Aplicaciones y ejemplos. Todo aquel investigador que desarrolle sus labores tomando como base la teoría fundamentada se acerca a los escenarios sin una teoría previa. Las observaciones y las preguntas son guiadas por las hipótesis generadas en el campo a partir de los datos mismos. La teoría se genera y desarrolla a través de datos recolectados y sus análisis y elaboración teórica. Cuando los investigadores están realizados, sus trabajos deben plantearse preguntas como tipo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Enfoque actual. Se asocia el estudio de un conjunto de interacciones dadas entre los participantes que desarrollan una acción o manejan una situación extendida en el tiempo, en el muestreo teórico. Los investigadores tienen muchas formas de recolectar y analizar los datos a través de observaciones, entrevistas, conservaciones, registros de notas, diarios de vida, entre otros. La diferencia de este procedimiento con otros es que se pueden recolectar los datos y analizarlos al mismo tiempo, hasta alcanzar la saturación de las categorías. El interaccionismo y simbólico es uno de los corrientes de pensamiento microsociológica relacionada también con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. En síntesis,
Este método analizará el sentido de la acción social desde la perspectiva de la participante. Concibe a la comunicación como una producción dentro de un universo simbólico determinado. Su principal representante fue Herbert Blumer, 1900 a 1987. Estudio el interaccionismo. Características. Su diseño es mixto, sucesivas medidas de los mismos y flexible triangulación. Puede llegar a reemplazar las comunicaciones verbales. El hombre es sujeto social, autointegrante y lenguaje. Las aplicaciones y ejemplos. El interaccionismo simbólico expresa plenamente relación que hace la persona de sus propias palabras al comunicarse con otros a través de símbolos. El niño dice algo en un papel y responde en otro papel, y entonces su reacción en el otro papel constituye un estímulo para él en el primer papel, y así continúa la conversación. Enfoque actual. El interaccionismo simbólico entre las personas en la acción social con una perspectiva o enfoque psicológico en el microclima de la comunidad, típicos, medias, libros, películas, periódicos, entre otros.